Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estáis tanto presencialmente como online, que creo que sois ya unos cuantos, ¿no? Más de 50. Muchísimas gracias por la asistencia y, nada, yo voy a intentar hablar lo menos posible. Para los que no me conozcáis, soy Ana Fernández Velasco, me dedico al asesoramiento en deuda y reestructuraciones en BDO. Y soy también la directora del programa directivo de reestructuración y refinanciaciones del IEB, ¿vale? Que luego os comentaremos un poco porque también los ponentes que tenemos hoy son también profesores del programa. Os contaremos un poquito. El objetivo al final de esta sesión es simplemente poner encima de la mesa todas las dudas, los problemas, las cuestiones, las incertidumbres que se nos plantean en lo que a procesos de refinanciación y reestructuración de deuda se refiere en este contexto de pandemia mundial. Para ello, intentaremos hacerlo lo más dinámico posible. Cuento con un panel de lujo. Por un lado tengo no sé si Alex está conectado de momento. Bueno, paso, es que tenemos uno de los ponentes conectado online, pero no sé si... ¿Sí? Pero todavía no podemos oírle. Vale. Bueno, a ver si solventamos los temas técnicos. Está conmigo Francisco García Quinovar, es director adjunto en Loki, que no conozca, es, digamos, yo diría que uno de los asesores principales de bancos y fondos de inversión en las refinanciaciones de este país. Y a mi derecha tengo a Pablo Albert, que es el socio director del área procesal y concursal en BDO. Así que también buen compañero. Así que, bueno, sin más dilación, pasamos a comentar los principales temas que yo creo que están también en la mente de todos, ¿no? La primera pregunta que quería plantearos y que yo creo que se nos plantea a todos es si la crisis actual es parecida o no a la anterior, a la que vivimos en 2007-2008, y en qué, porque estamos siendo bombardeados, diría yo, de datos negativos día tras día en la prensa. Banco de España sacó un mes pasado ya un boletín en el que se veían cifras que no se veían desde la crisis del 2002, ¿no? Con las .com, con caídas de ventas del 30-40% de resultados, de explotación, bajada del 70% en las grandes empresas del resultado neto. ¿A qué tipo de crisis nos enfrentamos y qué veis de diferencias con la anterior? ¿De ahí? Yo que soy más viejo, ¿qué? Bueno, buenas tardes antes que nada y muchas gracias por estar aquí y ahí. Bueno, también tengo que deciros que voy a empezar echando una bronca a Ana, porque la verdad es que es de las personas más eficaces que conozco, y ya llevamos muchos años trabajando juntos, y esta vez ha fallado en lo que le pedí, porque cuando nos dijo que teníamos que hablar de las perspectivas de la refinanciación en el 2021, le dije que trajera la bola de cristal, esa que tiene en casa, y no la ha traído. No me la ha traído. Con lo cual, o sea, con el nivel de incertidumbre que hay en estos momentos, que no sabemos si nos vamos de puente el viernes, esto elevado a las refinanciaciones en el 2021, que desgraciadamente es así, es decir, estamos estamos absolutamente en unas arenas movedizas, pues tiene algo de bola de cristal, ¿no? Es verdad que bueno, que con los elementos que tenemos vamos a intentar llegar a alguna conclusión, pero tiene bastante de bola de cristal y muy especialmente, y lo hilvano con la pregunta de Ana, porque tampoco es una crisis como la que hemos vivido, ¿no? No solo ya con porcentajes, que yo ya no me atrevo, ni letras, eso Fran sabe mucho más si estamos en una W, una L o un salto mortal con infinito y doble tirabuzón. Y tampoco sé muy bien cómo va a acabar la crisis. Sí que ha empezado muy diferente que la anterior. O sea, es verdad que es una crisis que, contrariamente a la del 2000, depende si 7, 8, depende si hablas con Pizarro o hablabas con el ministro de Economía, pero pongamos 2007, 2008,
era un problema de deuda y era un problema de que no había dinero en el mercado. Era un problema diferente. Cuando esta crisis ha empezado, y yo creo que todavía, y de hecho todavía no estábamos comentando antes con algunos que están aquí presentes, que todavía no ha comenzado la crisis que se espera al nivel que se espera, precisamente porque había dinero en el mercado y se ha repartido dinero en el mercado y se está repartiendo dinero en el mercado, ¿no? Y se espera reparto del dinero en el mercado. Por tanto, no era una crisis de deuda. Es verdad que con los niveles que empezamos a estar repartiendo, con el dinero que ya hemos repartido y que se prever, probablemente en un corto, medio plazo, sí que acabe siendo una crisis de deuda, ¿no? Pero fundamentalmente era una crisis de consumo coyuntural. Es decir, era una crisis que teóricamente tenía un principio muy claro y debía tener un final. Luego tardas más o no adaptar los sistemas, pero tenía un final muy coyuntural. Que poníamos, yo me acuerdo cuando empezamos a hacer los planes de viabilidad allá por finales de marzo, abril, decíamos, bueno, las previsiones de 2020 las pasamos a 2021, ¿no? Pero nada más, era como, venga, desplazamos un año todas las previsiones y la idea generalizada era que esto era algo temporal, coyuntural, que quizá no sabíamos si iba a durar 6 meses, me acuerdo que hacíamos escenarios de recuperación en 6 meses o 9 o en un año, pero realmente creo que ya no estamos ahí, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que yo creo que todavía estamos ahí. El problema es que las perspectivas que tenemos de entrada de dinero y de caja para pagar es que efectivamente acabaremos en una deuda similar, en el sentido que al final acabará una deuda que pondrá en jaque al sistema financiero, porque al final hay mucho dinero. Luego, otra gran diferencia probablemente que hay, que y que de nuevo nos encontramos con que al principio era una diferencia que era manifiesta y que se veía muy claramente, y que conforme avanza esta crisis todavía no llegada, pero llegada ya y anticipada, se está también pareciendo más a la anterior. Me explico. Esta era una crisis que tenía un punto, por decirlo entre comillas, positivo, que era global. Es decir, al final todo el mundo estaba en crisis, ¿eh? Y en realidad todos los sectores, con lo cual todo el mundo, al final, si tú bajabas el listón y todo el mundo estaba igual de mal, bueno, pues todo el mundo daba la máquina del dinero, pero no tenía un efecto muy, muy contraproducente, porque era todos a la vez y todos necesitaban dinero, ¿eh? Sin embargo, eso parece que está cambiando también. Es decir, ya probablemente, desde luego, China se vuelve a mover en unas cifras que son impensables en Europa, impensables. Estados Unidos, bueno, veremos el martes, pero también parece que empieza a moverse en unas cifras a espera de lo que pase el martes y de lo que esos efectos tengan en la economía, pero también están unas cifras, y Europa está en unas cifras muy inferiores, con lo cual volvemos ya un poco a parecernos a la crisis anterior, a pesar de que al principio no nos parecíamos, en el sentido que ya hay una división clara entre lo que es el imperio, el actual imperio, o casi seguro nuevo imperio de Oriente, Estados Unidos también, y Europa otra vez remando al albur de Alemania, ¿no? Y entonces, a tu pregunta, me estoy enrollando más de lo necesario y va a ser toque de queda cuando acabe. Bueno, no sé, porque hoy no sé tampoco sea, efectivamente, tampoco lo podemos saber, pero a tu pregunta, yo creo que empezó muy diferente. No descartamos, y Fran sabe mucho más de esto que yo, que acabe más parecida. ¿Cómo es, Fran? A ver, primero, encantado de estar aquí. Si no escucháis bien o algo, nos decís que con la mascarilla es un poco complicado todo. A ver, yo diría... Tiene la ventaja que no se ve que soy mucho más viejo que ellos dos. O sea, que para mí es una ventaja la mascarilla. No, y para las arruguillas... Bueno, entonces, estando de acuerdo con todo lo que dice Pablo, igual destacaría algunos puntos adicionales en que he visto las principales diferencias. Una evidente es la inmediatez, ¿no? La otra crisis yo creo que fue una que se expandió en varios años y el impacto iba llegando poco a poco. Aquí realmente, si ves la serie de los últimos 40 años, nunca ha habido caídas del PIB tan importantes como las que están habiendo ahora. Eso es lo primero. Lo segundo, inmediatez, y yo creo que ha sido igual de aprender de la crisis anterior, de reacción de los bancos centrales y de los gobiernos realmente. Ha habido unas inyecciones de liquidez que en la crisis anterior no pasaron hasta pasados mucho tiempo realmente. Entonces, eso marca una diferencia brutal, yo creo también. ¿Qué más? Si nos vamos más a lo mundano o a lo más relacionado con reestructuraciones per se.
¿qué diferencias hemos visto? Yo creo que el rol de los bancos en la anterior crisis fue totalmente secundario. El rol de los bancos en esta ha sido totalmente de liderazgo, realmente, porque han canalizado los gobiernos las ayudas a través de bancos comerciales, realmente. Entonces, eso ha marcado una diferencia en los procesos y en las dinámicas que es bastante importante, realmente. ¿Qué más aspectos? Igual destacaría también accionistas, realmente. Yo creo que la gente ha aprendido de la anterior crisis y ha habido un nivel de reacción mucho más rápida, sobre todo por sponsors, y ahora mencionaré un caso concreto, por ejemplo. A nivel de sponsors que han visto, oye, es que el portfolio, no sé cuál, pero me van a petar un 20% de las compañías que tengo en el portfolio. O sea, más vale que comience a tomar medidas, realmente. Hay otro punto que creo que es un poquito más subjetivo, que es la naturaleza de la crisis, realmente. Es una naturaleza que es sanitaria, es un virus, ¿sabes? Entonces, es más fácil ser un poco más flexible, comprensivo, digamos, porque no hay un culpable claro. Eso es como, ¿sabes? Una gente que está ahí. Antes los bancos, ¿no? Exactamente. Entonces, yo lo que he visto es muchísimo más flexibilidad por parte de los lenders respecto a la crisis anterior. Todo lo que han sido waivers super smooth los primeros meses de la crisis, incluso extensiones de vencimiento también super smooth, realmente, y eso comparado con la anterior, que era un parto cada extensión y cada waiver, yo creo que es una diferencia clara. Y lo que he visto es que se han hecho situación excepcional, cosas excepcionales. Por ejemplo, iba a mencionar el ejemplo de Hotelbeds, que no sé si lo habéis seguido, una compañía de Timben y de CPPIB. El sponsor inyecta dinero, inyecta 400 millones y lo hace pari passu a la deuda financiera y lo hace con un margen superior al de la deuda financiera actual y lo hace con el mismo vencimiento que la deuda financiera. Eso es muy raro, realmente. O sea, cada vez que un sponsor mete dinero, normalmente es subordinado y va como un shareholder loan. Y aquí se hizo pari passu y se mitigó el riesgo de subordinación a través del intercreditor. Entonces, joder, dices, bueno, eso en circunstancias normales yo no lo había visto nunca realmente, ¿no? Entonces, lo que se ha visto es, oye, se ha afinado un poco la creatividad y yo creo que se ha sido más flexible por todo el mundo que en la crisis anterior. Pero ¿cómo creéis, y un poco al hilo de lo que comentabas, que afecta esto más a las pymes? Al final, o sea, en España sabemos que el 90 y tantos % de las empresas son pymes. Sí que estamos viendo grandes casos, los que al final sabemos que por un lado o por otro van a recibir ayuda, de un sponsor, del gobierno o de una SEPI. Pero ¿qué pasa con la empresa media que factura sus 50 millones, que tiene su EBITDA de 5 millones y que iba bien hasta el COVID, pero de repente le han caído las ventas un 50%, pero no tiene esa flexibilidad? Además, es un poco lo que tú decías. Nunca se habían visto caídas tan drásticas de un periodo a otro. Y a las empresas que las han encontrado, a lo mejor con estructuras, incluso empresas que están en pleno crecimiento, con una estructura acomodada a ese crecimiento, a ese plan de negocio de ese mismo año, y en un mes, 60% menos de ventas. Pero claro, tú tienes ese personal, tú tienes esos gastos fijos, tú tienes unos compromisos que tienes que cumplir o no, pero... Y ese es el Ana, ¿tú me paso. escuchas? Sí, Alex, ahora Vale. te escuchamos. Vale, perfecto. No sé de dónde, pero te escuchamos. ¿Cómo lo veis? Y esa pregunta iba un poco también para ti, Alex, que sé que estás siempre mirando inversiones. Alex, ¿nos oyes? Sí, yo te oigo. Vale, te oímos un poco lejos. Alex Wick es el socio fundador de PH Industrial, que es un fondo especializado en reestructuraciones de empresas. ¿Vale? Y bueno, no sé si, Alex, ¿nos puedes dar tu visión? Sí, primero, perdona. Pensé que después de tantos meses de confinamiento me conocía todos los sistemas de Zoom y de web y veo que este es nuevo y no consigo que funcione la cámara. Pero bueno, si me escuchan. Sí, ahora mejor, sí. Gracias. Vale, perfecto. Pues nada, gracias y perdón por estar ahí. Estoy fuera de Madrid.
Yo creo que a tu pregunta tampoco quiero ahora, puede que era un poco raro, alguien que habla del techo sin que se vea, por lo cual lo haré corto, pero a tu pregunta yo creo que a tu pregunta anterior, para mí, para añadir algo que no han dicho los otros ponentes, la gran diferencia que hay con esta crisis con otra, con las anteriores, es la gran incertidumbre de cómo va a ser la recuperación. Yo creo que en el 2008-2009 hubo un congelamiento del sistema financiero, las empresas habían caído, pero no se había cerrado digamos, las tiendas a nivel global, no se había sentado el comercio, el transporte, etc. Entonces, hay mucha incertidumbre sobre cómo va a recuperar y si primero hablaban de la V, luego hablaban de la L, luego hablaban y realmente para nosotros lo difícil cuando estamos viendo empresas para comprar ahora o el mismo portfolio que tenemos es esa incertidumbre y esa incapacidad de hacer planes, porque es que no sabemos si el próximo año vuelve a haber otras recaídas, si vuelve a haber otros confinamientos, la situación puede volver a empeorar. Esperamos que no, pero realmente no lo sabemos, ¿no? Y eso yo creo que genera mucha incertidumbre en cuanto a mirar empresas para comprar, como también en gestionar el portfolio actual. Y en ese sentido, ¿cómo veis, cómo de difícil va a ser entonces el acometer procesos de refinanciación? O sea, la reestructuración la entiendo como algo interno, que están todas las empresas en ello ahora mismo, con sus ERES, serán ERES, reducción de costes y todo lo que puedan hacer y adaptarse a la nueva normalidad. Pero ya en cuanto a lo que es la refinanciación, cuando esa empresa necesite ir a los bancos y, vale, ya ha pasado el ICO, vas a la anestesia, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo creéis que van a ser esas refinanciaciones? A ver, yo creo que al menos lo que estoy viendo esto va a ser más driven por liquidez que por estructura de capital, realmente. Yo estoy viendo en general bastante, como decía, más flexibilidad y más predisposición a solucionar estructuras de capital, pero creo que ese no es el tema. Esta es una crisis, yo creo, que va a ser de liquidez sobre todo. Y no lo estamos viendo porque es que el mercado está inundado de liquidez hasta ahora. A través de ICO sobre todo. Y ahora vemos, la SEPI hoy ha salido que le daba a Europa, ¿no? 250 millones. Bueno, dicho esto, todo eso entiendo que se va a acabar en algún momento. Y es lo que va a triggear reestructuraciones. Hasta ahora no ha habido muy pocas realmente. Todas las reestructuraciones que estoy, por ejemplo, haciendo yo, eran empresas que eran como el borracho que se cae al final realmente porque le ha empujado el COVID, pero eran empresas que llevaba ficheándolas hacía 2 años realmente. Entonces, eran empresas que ya estaban en el radar. Yo creo que el trigger va a ser liquidez si realmente, cuando se acabe realmente las ayudas de ICO y como bien decís, con todo el parón que ha habido y con todos los parones, si seguimos con las medidas que se están implementando en toda Europa, el parón va a ser brutal. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, como bien decís, los bancos igual no serán la opción, te vas a inversores alternativos. ¿Y cuál es el problema? Si tienes que levantar dinero sobre un business plan, creo que es muy fastidiado a día de hoy porque no hay nadie que se crea ningún business plan mundial del mundo. O sea, es imposible materialmente. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, eso es público, por ejemplo, en Navidad Armas, es decir, tío, es que si voy y explico de qué va este negocio, es que no me van a escuchar directamente. Entonces, lo que hicimos fue coger unos barcos, los metimos en unas SPVs, una estructura ring fence y levantamos dinero contra unos activos concretos con 1000 protecciones que os podéis todos imaginar realmente. Y esa fue la manera de levantar dinero, caro y no fácil realmente, porque en muchos momentos ha habido tal dislocación en los mercados públicos que muchos inversores estaban invirtiendo en bonos de Ryanair, tal cual. Y te decían, tío, es que voy a mirar ahora cosas privadas, ¿qué me estás contando? Sí, ¿sabes? Ahora ha cambiado realmente. Los mercados luego se han reducido los yields y ahora está todo el mundo mirando cosas privadas porque no tienen nada donde invertir. O sea, realmente lo curioso de esta crisis, igual comparando también con la anterior, es una crisis brutal y los inversores de distress no tienen dónde meter el dinero. No tienen oportunidades. Es alucinante, pero es la situación actual. Entonces, yo creo, dando el rollo, yo creo que va a venir marcada por liquidez y no va a ser tan fácil levantar el dinero por la incertidumbre que hay. Realmente. Y además de la incertidumbre, ¿no creéis que la falta de activos puede ser también un fuerte escollo? Lo que estoy viendo yo en varios clientes son clientes constructoras,
retail con todo en alquiler, restaurantes, hoteles también en alquiler. O sea, todas esas empresas que no tengan dónde agarrarse a nivel tangible. ¿Ves que eso hace? Bueno, yo quiero ser optimista y de Bien, verdad bien. quiero ser optimista. Ya falta, Pablo. Y creo que hay algo que nos permite ser optimistas y agarrarnos a algo que pretende ser tangible. Y lo explico, lo intento explicar como en la universidad. Es decir, lo entendemos, yo creo, más fácil si qué es lo que pasa aquí. Y me refiero sobre todo a las medianas y pequeñas empresas, porque las grandes al final, como bien dice Fran, bueno, pues tienes mucha más capacidad de inventarte cosas o de ser imaginativo y por tanto al final, aunque los volúmenes te impiden ser grandes soluciones, pero también tienes muchos más recursos para llegar a soluciones. En la mediana y pequeña empresa yo creo que hay un punto al que nos podemos agarrar para el optimismo, que es lo que yo llamo la técnica de la Fórmula 1, y me explico. Es decir, los frenos ABS, una serie de mecanismos empiezan en la Fórmula 1, pero luego se trasladan a la calle y se trasladan al SEAT Ibiza. Es decir, al final el SEAT Ibiza tiene airbag, tiene frenos ABS y tiene una serie de mecanismos que hace 2 años era imposible porque solo estaban en los circuitos de Fórmula 1 donde invertían miles de millones en crear un coche que no puedes invertir en crear el SEAT Ibiza. Y yo creo que eso sí que lo estamos viendo entre la crisis anterior y en esta. Es decir, hay muchos mecanismos que en la crisis anterior eran imposibles que plantearas a un banco para una empresa, lo que tú dices, de 25 millones, porque entre otras cosas, pues lógico, o sea, por la pirámide del banco, al final eran instrumentos que el que maneja una empresa de 25 millones dentro de un banco no podía gestionar, porque probablemente no los conocía, no tenía autorizaciones para ello, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, pues como los frenos ABS del Fórmula 1 al Ibiza, esos mecanismos pueden llegar ahora y ahora los bancos llegan para, no te digo para pequeñas empresas, para un bar, pero sí para una mediana empresa de unas cifras más o menos razonables en España, sí que ya los bancos tienen imaginación y vamos a dejarlo en narices como para iniciar operaciones en una mediana empresa que antes eran implanteables o en la crisis anterior ni se planteaban hacer. Entradas de capital, que luego veremos cómo fomenta la ley, es decir, cosas que ya digo, o sea, por poner el ejemplo grande de nuestro Banco de Santander, que era implanteable ir al Banco de Santander, y ahora el Banco de Santander te respira y oye, se sienta a la mesa y intenta imaginar contigo cosas para una mediana empresa. Sí, probablemente porque ven que es la única posibilidad, con lo cual esto es lo de siempre, o sea, susto o muerte. Bueno, pues casi vamos a poner susto, ¿no? Pues yo creo que ese es el punto en el que nos podemos agarrar. O sea, todo lo de la Fórmula 1 ha pasado al SEAT. Ahí estoy de acuerdo. Cierto es un cliente encima de la mesa que con una deuda de 6 millones estábamos hablando ya de tramo participativo, tramo convertible, con el bullet. Yo pensaba, digo, bueno, me acordaba de cuando dabas clase y nos explicabas el caso de Codere con todas las nuevas estructuras y bueno, sí que es cierto que están bajando, pero a mí lo que me preocupa es una pequeña y mediana empresa y perdóname que me centre siempre tanto en esto porque las grandes las conocemos y todos hemos participado en esos procesos. ¿Qué tiene que tener una pequeña y mediana empresa para poder salir airosa de esta crisis? Y ahí, Alex, también te lanzo a ti la pregunta, o sea, como inversor, ¿qué miras en una empresa actualmente que te parezca, para que te parezca atractiva? Bueno, yo creo que lo voy a hilar con el punto que acaba de decir Pablo. Yo creo que efectivamente los bancos ahora están más creativos con las empresas más pequeñas para buscar soluciones, porque al final, en mi opinión, todo esto se reduce a cómo los bancos van a gestionar el desapalancamiento de las empresas. Porque el problema que tienes en las pequeñas y medianas empresas es que el nivel de deuda que tienen muchas veces es muy alto. Ahora, si juntas la pandemia y juntas los ICOs, pues la facturación ha bajado, la rentabilidad ha bajado y la deuda se ha disparado. Entonces, te encuentras con una serie de empresas que van a tener un nivel de deuda muy alto, que si no consiguen recuperar el mercado, si no consiguen crecer, van a ser empresas zombie durante los próximos 7, 8 años o 10 años. ¿Vale? Entonces, ese desapalancamiento, especialmente si hace falta capital nuevo, es extremadamente importante, porque al final un dueño que ya tiene la empresa, que ya es suya, segunda generación, tercera generación, pues le tocará seguir trabajando para el banco y le gustará más o menos y puede decir hacerlo o no. Pero en cuanto entra un inversor nuevo,
ese inversor nuevo no lo va a hacer si ve que va a tener que trabajar para el banco los próximos 8 años. Por lo cual, si no hay unos sistemas pragmáticos, rápidos, de desapalancar, en parte con las soluciones que están promoviendo los bancos, como dicen ustedes, pero también con quitas, con participativos, con comprar la deuda para convertirla en equity, lo que sea, va a ser muy difícil de que estas empresas les entre el capital necesario para poder refinanciarse, para poder sanearse, mejor dicho, operativamente. Entonces, para mí, el gran riesgo y la gran preocupación que yo tengo de lo que viene ahora, porque lo vivimos en la anterior crisis, es que en la anterior crisis había mucha patada para adelante y había mucho esperar. Y eso genera un deterioro en el tejido industrial brutal, porque al final el francés o el italiano o el americano o el inglés, que sí tiene ese nivel de deuda más competitivo, sí hacen las quitas, pues puede competir en mercados y el español no va a poder competir en los mercados. Entonces, ese desapalancamiento la otra vez fue muy lento. Ahora estoy con Pablo, que creo que hay más herramientas para ir más rápido, pero aquí también ha entrado mucha deuda nueva y todas las empresas han perdido un 30-40% de facturación, por lo cual esa es para mí la gran preocupación del tipo de empresa que nos vamos a encontrar ahora. Y con eso, Alex, podemos decir que de cara a inversores es fundamental que vayan de la mano con las entidades financieras, porque yo creo que muchas de ellas, o por lo menos a nivel de una banca corporativa mediana, ni siquiera saben qué pueden y qué no pueden hacer, y me refiero a los ICOs, o sea, cómo se va a refinanciar ese ICO, si tiene sentido hacer un convertible de un ICO que todavía prácticamente ha empezado ahora a funcionar. Como nos faltaría aquí un ponente de la banca, sí que es verdad que en el curso tendremos unos cuantos profesores, de hecho, de jefes de riesgos, y que nos podrán dar un poquito de clarividencia sobre estos temas, pero ¿cómo estáis viendo esa actitud de la banca ante los planteamientos que comenta Alex? Sí. Y es que siguiendo con el ejemplo o la metáfora que hacía Pablo, que yo creo que es muy buena, yo creo que todo el mundo va a aprender, ¿no? Y entonces, esto ya está sucediendo, en las operaciones grandes está sucediendo, y yo creo que se va a trasladar a operaciones más pequeñas. Nosotros hicimos Lecta, cerramos una reestructuración en febrero, pre-COVID, donde básicamente estamos asesorando a los bonistas, que tenían 600 millones de bonos, y era una compañía del portfolio CVC, y se quedaron con el 95% de la compañía. Todo fantástico, se había metido 115 millones de dinero nuevo, y llega el COVID, se descojona el invento, ¿no? Entonces, ahí lo que hubo fue una colaboración entre los inversores, entre el accionista y los bancos, realmente. Entonces dijeron, saltaron los accionistas, que eran nuevos accionistas, de hacía un mes, hacía 2 meses, vamos, y dicen, mira, pues no lo esperaba. Yo meto dinero, pero tu banco, tú también. Y el banco le encaja todo el planteamiento y dice, vale, yo lo meto, tú también lo metes, y yo le pido a esta deuda super senior que haga release de covenants, que haga un waiver de covenants. Y entonces al final tienes 3 partes que cada una le pide a la otra algo. Repartir el perfil, o sea, al final. Y al final el accionista ha metido 100 kilos, 50 como equity, 50 como bonos, los bancos metieron 50 millones como ICOs, y tenías el que había metido hacía un mes una deuda super senior, hizo un covenant holiday de 2 años, realmente. Entonces, y eso se hizo súper rápido cuando llegó el COVID, realmente. Entonces, como dices, pues bueno, esa colaboración que no la veías, ¿cuántas reestructuraciones piensas en colaboración accionista-bancos? Yo muy pocas, realmente. En las antiguas, desde luego, pocas. Sinceramente, muy poca, a no ser la típica donde es una familia y los bancos dicen que meta algo el accionista, pero si no, muy pocas, y esto es un ejemplo de hace 3 meses, vamos. Yo creo que esto va a pasar más. Iremos viendo, iremos viendo. Cambio un poco de tercio, y aquí te miro a ti, Pablo. Los cambios legislativos. Sí, bueno, pues Cuéntanos. Cambios legislativos. Cuento los pocos cambios y las esperanzas del cambio, ¿no? Exacto. ¿Qué se van a Bueno, traducir? realmente, básicamente, lo bueno, la buena noticia es que van en el buen camino. Como siempre. Van en el buen camino. Esta vez un poquito más, yo creo. ¿Sí? Es decir, bueno, es verdad que se ha aprobado el texto del fundido de la ley concursal,
pero ahí no nos vamos a engañar, no ha habido ningún cambio. Todos pensábamos que a lo mejor aprovechaban para alguna cosa que había que retocar y mejorar, pero no, es decir, ha sido un corta y pega. Es verdad que todo más ordenadito. Exacto, Sí. que desde la ley concursal del 2003 hasta hoy pues habían ido aprobando parches, muy de nuestro legislador, y lo que han hecho es cortar y pegar los parches para llegar a un texto refundido, o sea, a una ley única. Pero sí que es cierto que hay una directiva, aquí me toca explicar un poco de leyes y derecho, porque puede que haya entre el público gente que no sepa de derecho. No se puede haber presidentes de gobierno o ministros que no tienen ni idea de derecho, pues para explicarlo bien. Directiva, lo digo porque es importante, la directiva es una norma europea, pero no es una norma de aplicación directa, ¿vale? A diferencia de un reglamento, y no me enrollo, la directiva tiene que ser traspuesta, es decir, tiene que cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea coger esa directiva, ese texto, y hacer una ley que se adapte o que efectivamente, es decir, o que regule lo que aparece en la directiva. De momento estamos en la directiva. Y los gobiernos de los estados tienen hasta el 17 de julio del 2021 para convertir esa directiva en ley. Por tanto, digamos que la directiva lo que son los parámetros que el legislador español tiene que tomar para hacer la ley de refinanciaciones. Y teóricamente, con esto del COVID igual se está hablando de una prórroga, pero teóricamente debería estar esa ley nueva de refinanciaciones en julio del 2021, es decir, para el tema este. Y básicamente, y lo resumo muy brevemente porque no es cuestión de enrollarnos, básicamente, ¿por qué digo que va en el buen camino? Bueno, va en el buen camino, bueno, por una cuestión bastante sencillita, que es que copia a los americanos. Entonces, como copia a los americanos y la experiencia que tienen con su famoso Chapter 11 y Chapter 21, pues... Qué bien te ha quedado esa gente. ¿Has visto? Bueno, realmente llevo preparando, sabía que me iba a hacer esta pregunta, llevo preparándome esto desde hace mucho tiempo. Pero básicamente lo que intentan los americanos es lo que parece que nos viene ya por fin a Europa, que es un preconcurso de verdad. Es decir, el gran cambio de esta directiva es que establece una serie de mecanismos encaminados a que la refinanciación se haga antes de entrar en concurso y antes de que nos lleguen todos los males asociados a un concurso. Es decir, que el famoso 5 bis o preconcurso que tenemos en España sea de verdad una refinanciación. Y para eso, crea un administrador independiente encargado de tratar de poner de acuerdo a todos, básicamente a acreedores, compañía, acreedores, deudores y trabajadores. Esto trabajadores es muy de Alemania, ya sabéis que los representantes de los trabajadores siempre están en la empresa, pues también, es decir, es un punto fundamental de la directiva. Trata de poner de acuerdo todos estos en algún tipo de reestructuración, de mecanismo de reestructuración previo al concurso. Y, por supuesto, el gran enganche que tiene esta directiva, a ver cómo la traducen exactamente o cómo la transponen, es la posibilidad de arrastre. Es decir, si hay una reestructuración que está aprobada por partes, pues el resto, aunque no la aprueben, van. Y da un paso más. Si el administrador que han nombrado considera que es buena, incluso aunque no la aprueben, puede solicitar al juez que arrastre esa reestructuración al resto. Es decir, tenemos que ver cómo va a traducirse en ley en España, pero sí que es cierto que va por buen camino. Es decir, con preconcurso de verdad en el que trate de hacer una reestructuración y además con dos elementos claves que son claves y que hasta ahora se manejaban muy poco en el concurso, que es uno, que sí que se empieza a manejar, y ahora veremos algún ejemplo, que es la famosa venta de unidad de negocio o parte de la empresa, pero previo al concurso, que es muy importante, que puedas hacerlo eso previo al concurso, incluso con un marchamo judicial de que esto está ok y por tanto el inversor se quede tranquilo. Y otra cosa que es absolutamente americana en ese sentido y que a nosotros nos suena muy bien, pero ahora la verdad es que hasta ahora muy difícil de plantear, que es efectivamente la entrada en el capital del inversor dentro del preconcurso, es decir, dentro de la reestructuración vigilada por un juez. Por tanto, antes del concurso. Por tanto, son dos elementos de los que todos venimos hablando, que Fran en sus operaciones siempre ha manejado, pero no era planteable manejarla con un juez, porque eso le decía, bueno, es que en el momento que le diga al juez de qué estoy hablando, se me va corriendo a casa, con lo cual eso va a ser muy bueno en la directiva. Pero es que además, y ya con esto acabo, sí que soy optimista,
porque bueno, en concursal, un poco en los concursos, los que están un poco metidos saben que el faro, la verdad, son los jueces de lo mercantil de Barcelona, ¿no? Es decir, porque están muy estructurados, porque están muy coordinados y tienen una combinación muy seguida, y la verdad es que normalmente no dicen tonterías. No digo que los de aquí la digan, pero los de allí están se reúnen, ¿no? Exacto, se intentan reúnen, consenso. saben de qué están hablando, tienen mucha información y la manejan. Y de hecho el juez número 10 de Barcelona, y aunque sea muy concreto, que estoy en una resolución, creo que es tan absolutamente revolucionaria que tenemos que mencionarla en esta primera sesión. El juez de Barcelona ha acordado como medida cautelar la creación y el nombramiento de un intermediario vendedor de unidad productiva con carácter previo y vigilante de que se venda bien la unidad y se meta el capital correctamente. Es decir, nuestro sueño dorado. Un trustee, esto también lo había preparado, ¿eh? Un trustee de Gran Bretaña, es decir, un experto independiente que antes de entrar en concurso vela porque se haga una buena venta de unidad de negocio, porque se haga una buena reestructuración de capital. Tiene la desventaja este auto que no hay donde meterlo en la ley española. O sea, quiere decir que es una solución maravillosa, excepto que no se ajusta a la ley. Pero ese es un pequeño detalle que ya entre todos intentaremos superar, ¿eh? Porque si lo ha hecho el juez, imaginaros nosotros. Pero solo ya con esto acabo como conclusión. Es decir, todo esto que estamos hablando, o sea, todo lo que Fran se ha encargado de meternos durante 3 años a todos los concursalistas, están entendiéndolo los jueces. Con lo cual, al final, la labor de Fórmula 1, si tu teoría de la Fórmula 1... La labor de Fran va calando y nos encontramos con jueces que hacen esto. Entonces, la directiva, unida a lo que se apruebe y unida a unos jueces cada vez más enterados de qué va esto, creo que podemos ser algo optimistas en ese sentido. Es decir, en que los mecanismos de verdad pueden funcionar. Pero, y siendo realistas, y Alex, te miro a ti, que no sé si estás, porque a mí se me está moviendo esto un poco, y yo de temas tecnológicos, poquito. Siendo realistas, ¿no creéis que, digamos, esta nueva figura del trustee, como dice Pablo, o de todo esto que nos acaba de... Tú no lo habías practicado tanto. Yo no lo he practicado, no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo porque era tuyo esto. No, en serio. Todo esto que suena fenomenal y que llevamos años reclamando, ¿no? Desde la legislación española, copiar a esos americanos y a ese feedback y todo. ¿No creéis que la puesta en práctica de todo eso en España va a ser difícil? Y me refiero a jueces, me refiero a cultura y me refiero al estigma del concurso. O sea, yo no sé si vosotros alguna vez os habéis encontrado una empresa que diga voy a concursar y es que al minuto 2 ya está todo el mundo dejando de comprarle o pidiendo por anticipado. No va a ser ahora el concurso, o sea, digamos, ese preacuerdo o preconcurso igual de estigmatizado que el actual concurso. Conociendo un poco también la cultura empresarial española, ¿eh? Eso es un tema que me planteo, igual que 5bis. Ahora mismo yo tengo clientes que como están en 5bis, ya le han cortado todo, le han cortado línea de circular de los bancos. Porque Fran y Alex saben mucho más que yo de esto y pueden poner a la práctica. El último concurso que estamos gestionando hace un mes, estamos en concurso y seguimos contratando, nos sigue contratando Endesa, nos sigue contratando Iberdrola, es decir, algo que era implanteable hace 10 años. Que Iberdrola, estando en concurso, te dé un nuevo proyecto, eso era... es una compañía que trabaja para las ingenierías y que le están dando concursos, obviamente, como bien dice Fran, con unas garantías, pero te están dando. O sea, yo creo que el estigma del concurso hace 10 años, eso sí que ha cambiado, ¿no? Eso sí que ha cambiado. ¿No creéis que se vaya a trasladar este estigma al preconcurso? A ver, yo, y en concursos, vamos, Pablo sabe 1000 veces más que yo, pero yo lo que creo es que esto es cuestión de tiempo, realmente, y es, como bien dices tú, ¿cómo se baja esa directiva a España? Pues realmente, ¿qué pasó? Cuando comenzamos con la disposición adicional cuarta, con la homologación, todos pensábamos que eso era, joder, que es que, ¿cómo va a funcionar esto en España, no? Realmente, sí. No hace tanto de esto. ¿Y qué pasaba? Todas las empresas que podían, hacían cambios de comi, se iban a UK, realmente. O decían, joder, es que yo, en UK ya se ha hecho muchas veces, ¿sabes? No, prefiero hacerlo ahí.
la ley, además, el texto de la ley era tan escueto que decías, es que yo no sé lo que se puede hacer aquí realmente, porque hay dos lo dejaba frases. todo como... Al final lo que ha pasado es que realmente ha habido casos donde se ha mostrado tanta flexibilidad que al final, pues, inversores extranjeros dicen, pues esta homologación es la bomba, porque puedes hacerlo todo, ¿sabes? Como no dice nada la ley, al final realmente los jueces han aprobado casi todo. Yo no he visto ninguna homologación que habrán aprobado alguna impugnación concreta, no he visto ninguna homologación que se haya tumbado realmente. Tenemos un problema que es un poco los tiempos, ¿no? Pero es algo que no ha sido un desastre, ha funcionado y ahora pues estás en casos donde dices, puedo hacer un esquema o una homologación y te planteas los pros y cons de las dos cosas realmente, no es que directamente digas voy a hacer el esquema. Pues yo creo que esto será un poco lo mismo, ¿no? Realmente pues al principio suena chino, pero habrá que ver cómo se implementa y si los 3 primeros casos van bien, pues se generará confianza realmente. Me gusta ese Sí, si quieres, Alex, ¿cómo lo ves? ¿me escuchan? Sí, mira, hombre, si esto se puede mejorar en España, la verdad es que sería muy grande, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que no creo que es un tema tan cultural. Yo creo que es fácil decir que es un tema cultural. Este es un tema de que se implante un sistema pragmático y lo que más hace falta en el sistema de unidad productiva es rapidez. Rapidez es lo más importante. Yo estuve viendo una empresa en Alemania hace un par de meses que desde que nos llegó la documentación a poner una oferta vinculante eran 3 semanas en una unidad productiva, porque en un mes querían adjudicarlo. En Holanda yo he escuchado de veces que es en 2 o 3 semanas. En Inglaterra los pre-packs es un tema de semanas. Aquí, si tienes suerte, una unidad productiva se vende en 6 meses. Si tienes suerte. Y generalmente si tienes mucha suerte. Entonces, ¿cuál es el problema? Que durante esos meses hay una degradación de negocio. Claro, si es una empresa que solo tiene un problema de balance, que la empresa va bien, pero tiene mucha deuda y se mete en concurso, pues puede aguantar. Pero la gran parte de los concursos no son eso. Son empresas que están sufriendo, que van degradando el working capital, el circulante se va degradando, van consumiendo lo que tienen en la empresa y si tarda 6, 9, 12 meses, la empresa, si consigues comprarla, y me ha pasado a mí porque he comprado varias, el nivel de facturación está tanto por debajo de lo que estaba cuando empezó el proceso y eso es muy difícil. Perder facturación es muy fácil, recuperar facturación es muy difícil, generalmente. Por lo cual, para mí el gran problema que hay en el sistema de unidades productivas en España es la falta de rapidez, falta de pragmatismo. Y hay un conflicto entre, y desafortunadamente nosotros hacemos pocas, hemos dejado de hacerlas porque depende demasiado qué administrador te toque y depende demasiado qué juez te toque. Si tienes la suerte que ellos dos se llevan bien, son pro salvar la empresa, son pragmáticos, pues igual tienes suerte y en 6 meses está hecho. Pero en cuanto el administrador tenga un poco el afán, y nosotros hemos estado en procesos muy frustrantes donde al final te sales del proceso porque dices que ahora lo que quiero comprar ya no existe. Ya no existe. Entonces, para mí hay que cambiar las leyes alrededor, el proceso alrededor, y tienen que enfocarse mucho en rapidez, porque las empresas van sangrando, se van desangrando, y cuando llega el punto ya queda, de nuevo, hablando de las medianas empresas, las empresas pequeñas, medianas, que son las que más sufren en un proceso así, porque además, aparte que te dejan de pedir, la competencia empieza a hablar mal de ti, que tú estás muerto, entonces genera tanta incertidumbre. Entonces, si puedes limitar esa incertidumbre a 2 o 3 semanas, te aseguro que la cultura no va a tener un problema, porque van a ver los éxitos y van a ver que las empresas se van salvando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el gran escollo desde que empezaron todo el tema de los concursos en España, que incluso sobre el papel los plazos parecen razonables y luego pues la realidad no es así. La realidad es que se alargan y las empresas se deterioran y hay que ir con mucha caja a un concurso aquí en España, que ese también es un tema que no hemos tratado y que comentaba Alex. Al final, el poder aguantar un concurso es un privilegio. Sí. Pero lo bueno es que el legislador y los jueces son conscientes de ello. Prueba de ello, mira, es que esto no me lo he preparado. Iba a decir el Real Decreto del sábado y ya no me acuerdo porque solo han aprobado 36 Reales Decretos sobre la ley concursal. Entonces, un sábado del mes de septiembre, perdonar esta indeterminación, han aprobado un Real Decreto, eso no es noticia, lo que es noticia es solo para declarar que la venta de unidad productiva es una operación absolutamente prioritaria en el procedimiento concursal. Parece que lo estoy diciendo como que estoy vendiendo algo. No, es lo que dice el Real Decreto. El Real Decreto establece un artículo en el que dice
los jueces de lo mercantil otorgarán prioridad absoluta a las ventas de unidades de negocio. Sigo, por supuesto, no soy tan utópico, tienen razón Alex, tiene razón Ana, pero sí que es cierto que esto es un poco como ir a Alcohólicos Anónimos. Bueno, el paso primero ya lo has dado. Es decir, ya el legislador y el juez reconocen que nuestro gran problema es la rapidez. Y por tanto, bueno, pues pensemos en que van por ahí los tiros. Es decir, son buenas noticias. Ya declarados en alcohólicos. A partir de ahora vamos a ver si lo superamos. Es uno de los grandes retos, yo creo, que se le plantea a todo el tejido empresarial español, que está un poquito en dificultades, es ver si realmente esas ventas de unidades productivas se pueden hacer en tiempo y forma y con una agilidad que no deteriore la caja y en general a todo lo que rodea a la compañía. Fenomenal. Ya por ir terminando, pero tampoco quiero que nos extendamos demasiado, y sí que os animaría a los que estáis online a que vayáis lanzando preguntas, porque de momento no veo muchas. Temas de sectores. Se habla mucho en prensa de los sectores que están siendo beneficiados, ¿no? Digamos, por toda esta crisis, el sanitario, todo lo que tenga que ver con healthcare, está con tecnología, y los más denostados y destrozados en muchos aspectos. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis realmente que es un tema de sectores o más de empresas? A ver, yo creo que sí que hay claramente una realidad sectorial, ¿no? Realmente hay sectores como pues, retail, todo lo que es relacionado con turismo, transporte, que está parado, ¿no? Realmente, entonces nosotros sí que estamos viendo pues que al final tiene una afectación general, porque la economía en general está afectada, pero muchos de los temas más tangibles que estamos viendo es en sectores muy afectados por COVID. Entonces yo creo que eso es, sinceramente, es una realidad que estamos viendo. Sí, sí que hay, claramente, sí que vemos determinados sectores mucho más afectados. ¿Y qué perspectivas ves a esos sectores? Es decir, ¿hay inversores que estén interesados en buscar la oportunidad ahí? ¿Ves que no, que realmente es algo que todo el mundo va a intentar esperar a ver quién cae o quién aguanta? No, totalmente. O sea, lo que decía antes, a ver, he visto tanto hedge funds durante el periodo COVID que estaban invirtiendo en todas las compañías que eran investment grades en transportation y que habían bajado a W y estaban invirtiendo dinero en bonos, en acciones, en todo el mercado público. Luego, hemos visto apetito por hoteles, realmente. Incluso algunos fondos que han creado fondos específicos para invertir en activos hoteleros durante el periodo de COVID y solamente para invertir en eso, realmente. Sí, los hoteles están Sí. Entonces, no, a ver, realmente es una fuente de oportunidades para inversores que ven valor. Yo creo que hay varios puntos ahí, ¿eh? Para inversores que ven valor, yo creo que el periodo COVID es una oportunidad para estratégicos, realmente. Yo creo que es un ángulo que no vemos nunca, o normalmente en las reestructuraciones el estratégico es como, no lo tienes en cuenta porque la reestructuración es tan compleja, los tiempos son tan tight que dices, no va a funcionar realmente, ¿no? Entonces, en Estados Unidos es lo que haciendo la comparación con Estados Unidos, en Estados Unidos es diferente. En Estados Unidos, cuando una empresa va a Chapter 11, si es una empresa grande, se hace una reestructuración. Si es una empresa pequeña, se vende. O sea, realmente, porque funciona la venta y porque es demasiado caro reestructurarla, realmente. Entonces, se hacen ventas. Aquí en España, en una reestructuración nunca ves una venta. Y yo creo que los estratégicos son el único que realmente ve más allá de un business plan, que todo el resto no se cree realmente. Porque ese tipo dice, tío, es que me da igual lo que me cuentes. Yo conozco el sector, conozco los activos y sé que aquí hay valor o no hay valor realmente. Entonces, pueden ir más allá del business tradicional y hacer compras. Eso lo vimos en Gallardo. Nosotros estamos haciendo la reestructuración. Intentamos levantar dinero con bancos. No funcionó. Fuimos a 23.000 hedge funds. No funcionó. Y al final nos fuimos a un competidor y funcionó. Al final vino en el último momento uno diferente y se lo quedó. Pero todo el proceso había sido con un competidor, hizo un diligence en 2 meses
y realmente donde nadie veía valor, pues ese tipo veía valor. Yo creo que ese es un ángulo que yo creo que se va a explorar en los próximos meses, realmente. ¿Y tú, Alex, cómo lo ves? ¿Qué sectores estáis Sí, mirando o están siendo más sí, atractivos ahora para sí, vosotros? sí. Mira, estoy completamente de acuerdo con Fran. Yo creo que todas las crisis, al final lo que diferencia y lo que genera la oportunidad es el que tiene caja y el que no tiene caja. Y el estratégico que tiene la suerte, o porque es parte de un grupo grande o porque ha sido más conservador en otros años y tiene caja, pues va a poder sobrevivir y va a poder comprar. Y estoy completamente de acuerdo que es un momento muy bueno para estratégicos de hacerse con empresas que desafortunadamente el vendedor no tiene alternativas o no tiene capacidad de sacarla por sí solo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema estratégico. Nosotros a nivel fondo, como sabes, estamos muy enfocados en empresas principalmente industriales, pero de todo, y mucha desinversión de multinacional, no estratégica, o empresas con problemas de sucesión. Nos hemos metido en todo tipo de sectores. Ahora, por esta falta de visibilidad, obviamente hay sectores que vamos a mirar con mucho más cuidado. Todo lo que tiene retail directamente o temas de turismo, pues oye, nos van a dar más miedo por la falta de visibilidad. Pero al final hay muchas empresas que estamos viendo ahora, especialmente, que son empresas que han caído un 15, 20, 25% de facturación comparado con el año pasado. La EBITDA posiblemente era bueno, ahora no es tan bueno, pero igual positivo. Y simplemente se cae por debajo del nivel que quiere el dueño que tiene ahora. Si es una multinacional grande o lo que sea, por lo cual empiezan a ser negocios demasiado pequeños para interesarles o ven también la recuperación lenta en un negocio que no es estratégico. Por lo cual, ahora corto a tu pregunta de qué estamos viendo por la crisis, no creo que estamos viendo muchos temas todavía que han sido afectados muy dramáticamente por la crisis. Estamos viendo empresas que posiblemente se iban a poner en venta el año pasado y ahora pues son situaciones más de turnaround que antes no lo eran por el COVID, pero son empresas bastante buenas. Yo creo que lo gordo del COVID vendrá cuando empiecen a sentir la presión el próximo año. Bueno, los ICOs ahora que se han pateado, por lo cual igual van a tener un poco más de tiempo, pero yo creo que cuando entre los ERTES, los ICOs y la realidad se imponga de que esto no va a ir tan rápido, es cuando creo que muchas de las empresas que más han sido afectadas por el COVID tendrán como oportunidades, ¿no? Por lo cual nosotros vamos a enfocar en temas industriales, B2B industrial, donde los sectores pues, son un poco más resilientes y más que nada donde la capacidad de reestructurar es más variable. Al final una fábrica, simplificándolo un poco, pero una fábrica, pues oye, si pierdes 20% de la facturación, pues puedes de más o menos cortar 20% de los gastos o lo que haga falta para sobrevivir. En una empresa de retail que tiene un montón de tiendas, tiene una estructura, digamos, una estructura de costes mucho más compleja de reestructurar en caso de que caigan las ventas. Por lo cual, el ajustar la estructura de costes al top line es más difícil en ciertos sectores. Industrial, B2B, es mucho más fácil o mucho más directo el hacerlo, ¿no? Por lo cual vamos a enfocarnos en eso por ahora. Levantamos nuestro tercer fondo al comienzo de este año, por lo cual la verdad es que tenemos capacidad y bueno, esperar a ver qué pasa primero con estas que entran en concurso, estas que entran en crisis por el COVID, y segundo lo que dice Pablo, a ver si realmente este proceso de unidades productivas es tan fantástico como crees que va a ser. Eso sería útil más que nada por poder salvar más empresas, pero si no, hay muchas que se quedarán en el camino. Gracias, Alex. Bueno, yo iría cerrando. Yo creo que hemos tocado ya todos los principales retos, al menos, que se plantean las empresas españolas. Cada uno da un poco su opinión de las perspectivas. Tendremos que ir viendo. Me quedo también con mensajes como algo más positivos, ¿no? También hay oportunidades, que es primordial la caja y hacer las cosas rápido. También un mensaje, digamos, a todos los actores que formamos parte de este mundo de las reestructuraciones, que bueno, que sí que hay un horizonte, ¿no? Y unas perspectivas más allá de cuando se termine esta liquidez y esta anestesia, ¿no? Que tenemos ahora con los hijos. Me gustaría ver si alguien de los presentes tenéis alguna pregunta, duda. Venga, vamos. Yo la verdad que soy bastante más negativo, pero por dos motivos. No sé si se escucha a los que están. ¿Sí? ¿Se escucha a los que están en remoto? Vale. Grito todo lo que pueda. Os decía que soy negativo por dos motivos en cuanto a la
reestructura de las reestructuraciones, en el sentido de que creo que imitar la ley americana está muy bien, es un pasito adelante, pero creo que eso debería haber venido hace 20 años y realmente, para mí, hasta que no se regule la actividad de la banca y la actividad del administrador concursal, da igual lo que hagamos en otros ámbitos, porque los problemas vienen de esos dos mundos, ¿no? Mi experiencia, por lo menos. Ten cuidado que tenemos aquí a Pablo como administrador concursal, a ver qué vas a decir, ¿eh? Sí, pero no conozco un administrador concursal profesional. Y otra cosa son los concursales que son más pequeños, que todos sabemos que la figura del administrador concursal requiere mucho filtro, ¿no? Entonces, ¿qué opináis al respecto? Porque yo creo que de verdad, mientras los dos temas no se toquen, seguimos igual. A ver, yo soy más optimista en cuanto a la banca. Yo sí que en los últimos años, es que, claro, tú y yo hemos vivido una situación muy específica. En los últimos años yo he visto un cambio bastante sustancial, tanto a nivel generacional y a nivel de profesionalización de algunos bancos, no de todos, realmente. Y algunas personas en Sí. algunos bancos también. Sí. Entonces, sí que yo he visto que el camino es el correcto, siendo... Lo que pasa es que lo que dices tiene un caveat realmente. No es lo mismo el equipo de reestructuración que está en la operación de 1000 kilos que la que está en la de 50, realmente. Y eso cambia mucho la dinámica realmente. Entonces, yo creo que sí que ha habido una evolución positiva a nivel de banca. Yo creo que efectivamente en las operaciones más pequeñas es complicado aún. El decision making es bastante complicado. Y sí que, y dejo la parte del concurso, que sí que es verdad que yo, sin estar en muchísimos concursos, los que he estado realmente son un infierno. Muchas gracias porque estamos en uno juntos. Esa es la realidad. Pero estoy en uno, pero yo estoy en uno que estoy con Pablo. Pablo es como la élite de los concursos, Pues sí. efectivamente. No, realmente. Hombre, por eso está aquí de profesor. No, joder, es la realidad, realmente, ¿no? Para todos los administradores concursales fueran como Pablo. Y no es el caso, ¿no? Y además, perdón, pero no es matiz, pero la realidad es que bien cuántas empresas se ha llevado por delante un administrador concursal o un banco en un país donde el tejido empresarial es muy diferente de ti, ¿no? Yo creo que ese es el drama, que se reestructure bien. Tampoco, y lanzar una lanza a favor y que Pablo lo diga, no creo que sea la culpa del administrador concursal, creo que es el sistema realmente, porque si tienes 23 tíos haciendo impugnaciones y el juez se pronuncia, a veces el administrador concursal tampoco puede saber esa Yo creo que Alex, con independencia de que efectivamente hay muy malos administradores concursales, como muy malos banqueros, como muy malos reestructuradores, como muy malos. Es verdad que hay muy malos. Yo creo sinceramente que el problema fundamental es el que ha dicho Alex. Yo creo que es más un tema de tiempo y efectivamente al final va unido en el sentido de que si el administrador no es pro, como tú dices, al mantener, pues evidentemente si no empujas, el tiempo come absolutamente todo. Y efectivamente yo creo que hay muchos administradores que no empujan porque les da exactamente igual o incluso les viene bien que la cosa no vaya. Pero también es verdad, o sea, no me he enrollado con la directiva como no tenía sentido, pero también la directiva va por ahí, es decir, va en el sentido de decir, oiga, los administradores concursales tienen su responsabilidad y tienen que tener su preparación. Pues a partir de ahí, estoy contigo. Lo ideal hubiera sido que esto hubiera llegado hace 20 años, pero bueno, como dice también Fran, es decir, hace 10 no pensábamos determinadas cosas y yo creo que vamos en el buen camino. ¿No? Yo no he dicho fantásticos, como ha dicho Alex, me ha tergiversado mis palabras como si fuera un tertuliano. No, yo no he dicho fantástico, he dicho que íbamos por el buen camino, Alex? Alex de la guarda. Pero bueno. Perdona, Alex. Sigue. Concluir, yo creo que hay un aspecto en el que debemos ser positivos, pero por una cuestión de verdad, es decir, es verdad que en estos momentos nuestros hoteles en Benidorm para cerveceros ingleses tienen, como decía Fran, un EBITDA que mejor no mirarlo. Pero los cerveceros ingleses van a volver a Benidorm. Es decir, es que no hay otro sitio como Benidorm para los cerveceros ingleses o como Mallorca para los golfistas alemanes. Es decir, es que no hay. Entonces, en eso sí que creo que es muy coyuntural la crisis.
O sea, el golfista germánico va a seguir volviendo a Mallorca. pero que podemos estar pero en aguantar medio, 2 años, efectivamente. O sea, ¿qué empresas aguantarán esos 2 años hasta que vuelva? Yo creo que es el kit de la cuestión también, ¿no? Que todo volverá a la normalidad sin ser una nueva normalidad, yo creo que estamos todos de acuerdo. No sé si será año y medio, 2 o 3, pero ¿quién puede aguantar esos? Yo creo que vamos a pasar un periodo muy, muy, muy duro. Lo que pasa es que ese periodo duro también es matizable y parece que soy el optimista por naturaleza. Mientras no me confundáis con Zapatero, me parece bien, pero es decir, lo que no vamos a tener es durante 2 años decir que una compañía no va bien porque no ha crecido. O sea, el titular, lo que nos va a matar a todos es el titular de la expansión de hoy de Bankia, solo ha ganado, y no, Sí. es que no me acuerdo qué cifra era y no quiero tal, pero que lo leías y decías, mire, que el primer trimestre de hoy Bankia haya ganado, ya es una buena noticia, no pide usted titular con el solo ha ganado. Y yo creo que eso sí que va a pasar 2 años, es decir, 2 años todos vamos a tener que entrar en unos negocios en los que el break-even sea probablemente una fantástica noticia. Pero después de esos años volveremos a los números positivos. Entonces, yo creo que es verdad que ya por concluir es eso. Es decir, ¿cómo aguantas esos 2 años? Bueno, pues probablemente no creándote unas expectativas que evidentemente no vas a poder cumplir. Listo, tenemos una pregunta, no sé si alguien más de los aquí presentes se anima. Bueno, yo tendría una pregunta. ¿Qué va a pasar una vez terminen el periodo de 12 meses de moratoria de los ICO? ¿Cuáles van a ser las posibilidades? ¿Cuál va a ser el papel del gobierno y cuál va a ser el papel de los bancos? ¿No? Porque muchos bancos, algunos, no todos, han aprovechado para levantar riesgo de su balance contra los ICO. Yo lo he visto minoritariamente, no ha sido la mayoría, pero sí que han aprovechado, pues bueno, algunos bilaterales que tenían ya, pues bueno, se han aprovechado y se han refinanciado en el ICO, se ha aumentado. ¿Cuál va a ser el papel de la banca, no? Porque claro, ellos han conseguido levantar un riesgo de su balance, ahora cuando lleguemos dentro de 12 meses y digamos, oye, yo aquí no tengo nada que ver ni quiero tenerlo nunca, ¿no? ¿Cuál va a ser el papel de la banca y del gobierno y cuáles son las posibilidades que tiene una empresa en ese momento, una pequeña empresa, no pyme, pero bueno, no microempresa española, pero sí pyme de 5, 10, 50 millones de euros. Yo creo que has lanzado las preguntas del millón, ¿no? Que al final nos planteamos todos. De hecho, creo que ahora mismo la banca no lo sabe. Hace poco también ha salido una noticia de que los ICOs se amplía la carencia del ICO un año más, pero bueno, todavía no ha salido en el BOE, no sabemos si es cierto, si no, no sé. Es como cuando salió el tema de ICO, no sé si os pasó a nosotros nos llamaron todos los clientes, oye, ¿qué es esto del ICO? Tal. Claro, te metías en la web del ICO, intentabas llamarle, pero luego, claro, el banco te decía, sí, muy bien lo que pone ahí en la página del ICO, pero es que a mí no me han dicho nada. O sea, es que yo no tengo un papel donde se regule todo esto y yo no sé qué pasa si luego al final el ICO me dice que no la vale y te ha aprobado la operación. O sea, hay muchas dudas que yo creo que esto es ir aprendiendo pues sobre la marcha. Y literalmente, cierto es que es algo que preocupa, porque ya se está viendo que efectivamente terminaba esta carencia. No sé si la ampliación de esta carencia es así para todo el mundo sin solicitarla y cómo va a ser. Pero bueno, de hecho, en el curso, en el programa directivo de reestructuraciones y refinanciaciones, aparte de tener a un par de profesores que son, como decía antes, jefes de admisión de riesgo de varias entidades, tendremos también al presidente del ICO. Y hace poco, bueno, nos reunimos con mi gabinete de presidencia y me decían, ¿cuál es el tema a tratar? Y bueno, el tema, espera que te lanzo, o sea, la lista de preguntas que al final nos encontramos todos. O sea, nosotros como asesores, a mí me preguntan los clientes, oye, pero ¿y esto se puede refinanciar? Y te sientas con los bancos y dices, es que yo no sé si esto realmente voy a perder la garantía del ICO por refinanciarlo o no. Y no lo saben. A lo mejor lo sabe alguien del banco, pero no ha llegado a la banca mediana de empresa. Estamos refinanciando 10 millones, o sea, no es una locura. Y eso es al menos lo que yo me estoy encontrando. No sé vosotros cómo lo veis. Yo, igual Pablo tiene más información. Yo esto lo he consultado con varios despachos de abogados
a mí la conclusión a la que han llegado ahora mismo, y no sé si eso va a cambiar con el tiempo, es que lo que están haciendo bancos es para waivers muy, muy light, están haciendo los bancos. Si hay cambios en términos y condiciones más fundamentales, necesitan aprobación del ICO. Eso lo que significa es que vas a tener, de una manera u otra, al gobierno en la mesa en situaciones futuras. Y eso no sé cómo de bueno o malo va a ser realmente. El gobierno tiene esa capacidad, o a través de la SEP y del futuro de que sea. ¿Quién se va a sentar? Es también la pregunta. ¿Quién se va a sentar a negociar posteriormente? Y también lo comentábamos antes, y si van a ser acreedores financieros y, por tanto, homologables y par y paso con todos ellos, o van a tener algún carácter público de algún estilo con algún tipo de privilegio. No sé, son preguntas que al final en distintos foros y en el día a día nos están planteando clientes y la propia banca, y yo realmente no sé cómo... Es que además no se puede contestar, porque ahora mismo no se puede contestar porque depende del juzgado, que Alex nos mate y lo diga. CEDET y ICO pueden ser públicos aquí y privados en Murcia. Exacto. Así de duro es la contestación, ¿no? Y efectivamente, hombre, lo que pasa es que yo quiero creer, ¿no?, que cuando tienes el 80% del acreedor único, bueno, pues ya le van a dar más importancia a ese tema y ya va a haber una unificación de doctrina. Pero efectivamente la respuesta ahora mismo es la bola de cristal. Que no me la he traído, ya te pido disculpas. Tenemos también una pregunta aquí en el chat, pero bueno, yo creo que un poco reiterativa, ¿no? Sobre pymes, y plantean con la incertidumbre en sectores como el retail. ¿Sí, Alex? Yo no he dicho nada, no fui yo. Con la incertidumbre que hay con el cambio de hábitos en sectores como el de retail y con el fin de la carencia de los ICOs en mayo-junio de 2021, ¿qué empresas podrán aguantar y serán capaces de reestructurar? ¿Cómo va a ser la disposición de los bancos? Creo que un poco, ¿no?, son todos temas que hemos estado comentando. Pues efectivamente, bueno, Alex, no sé si quieres tú apuntar. No, yo creo que, como decía al comienzo, para mí el problema más grande es cómo vamos a desapalancar esta situación, y lo que acaban de hablar del ICO, ese era el problema, ¿no? Que hay tanta incertidumbre de cómo se va a gestionar que va a generar mucho problema y mucha capacidad de empresas de salir adelante. Entonces, yo realmente creo, es muy radical, pero yo realmente creo que esto al final es fondo perdido, porque al final lo terminaremos pagando los que pagamos impuestos. Porque al final una gran parte del ICO no se va a poder pagar, se dará por perdido y al final el gobierno tendrá que financiar. Entonces, el que se haya estructurado a través de banca, yo creo que fue bueno porque dio mucha rapidez. Si hubiera tenido que ser a través del gobierno hubiera sido difícil, pero en algún momento o los bancos van a tener que vender estas deudas a descuento, de las non-performing, o el gobierno va a tener que venderlas a descuento, o estas empresas van a tener una carga de deuda que no les va a permitir salir adelante. O se convierte como en Alemania, los fondos de pensiones alemanes, que tienes ahí en el balance un pasivo que no paga interés, pero oye, un día tendré que pagarlo, pues las empresas se pueden encontrar con un tipo de deuda ICO para siempre en tu balance, que no sabes muy bien qué es y cuándo lo repagas. Entonces, esa es la gran duda. Y si eso no se resuelve bien, me temo que va a ser muy difícil sacar la empresa adelante si no es por una productiva o un desapalancamiento total. Ahí, por añadir un poco y en relación a la pregunta, Alex, yo creo que las empresas que van a ser capaces de aguantar y de reestructurar, pues me remito a lo que siempre decimos en clases, ¿no? El cash is king, y eso no me lo había preparado para. Y quien tenga caja, yo creo que quien haya llenado las alforjas, de hecho tengo algún cliente que, bueno, se ha puesto a pedir ICO simplemente por lo que pueda venir, o sea, y no los ha utilizado, tiene en caja, es que no me fío, no sé lo que va a pasar. Sí, tenerlo aquí. Nosotros en nuestras participadas estamos asumiendo que el 2021 va a ser igual que el 2020 en facturación. Y hemos preparado y hemos reestructurado para que las empresas con ese nivel de facturación sobrevivan. Y yo creo que lo que tienen que hacer las pequeñas empresas es asumir lo peor, esperar lo mejor, pero realmente esperar de que el próximo año va a ser muy duro, y las que van a sobrevivir son las que pueden adecuar y reestructurar su estructura de costes para lo que tienen ahora y sobrevivir. Al final es la estrategia del submarino, tienes que llegar al otro lado sin quedarte sin oxígeno. No sabes cuánto va a tardar la travesía, por lo cual consume muy poquito, sé muy eficiente, muévete lento y asegura de sobrevivir, ¿no? Y esa es nuestra filosofía con nuestras participadas,
porque es tan difícil de ver lo que viene y es lo que tienen que hacer las pymes. Pues muchísimas gracias, Alex. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Una pregunta sobre... Sí. Sí, adelante. Quería hacer una pregunta sobre el negocio de las reestructuraciones y expectativas del mismo. Es decir, hablamos que casi todas las reestructuraciones que he participado eran de gente que me ha fichado durante los últimos años. El COVID había terminado de tumbar. Entiendo que ahora cuando llamáis, la gente cogerá el teléfono, no sé si con más miedo o con más ganas de oíros para ver si realmente necesita vuestra ayuda o si directamente os puede hacer con el tipo. Es que yo en marzo decía, esto es un caos, en meses esto será una avalancha de reestructuraciones, de quiebra, de aún más de lo que está haciendo. Y entonces, desde fuera no participando en el negocio de la reestructuración, ustedes hay que pensar vosotros. Sinceramente, no lo sé. O sea, es una situación muy rara que no habíamos vivido nunca, porque como parece el momento dorado de las reestructuraciones y no hay casi reestructuraciones realmente, ¿sabes? O sea, es bastante curioso. Todas las que hay bastantes en España ahora mismo, pero no son COVID-related realmente. Ese es mi punto principal. Aparte de algunas concretas, pero la mayoría grandes no son COVID-related. Entonces, hombre, toda la lógica te dice que a no ser que se siga inyectando liquidez realmente a los niveles que se ha hecho, y creo que, vamos, a no ser que llegue un momento donde efectivamente los países estén tan endeudados, pues que estamos en una nueva realidad también macro, realmente yo ya no entiendo, la teoría clásica macroeconómica no funciona, ¿no? Realmente dices, las inyecciones de liquidez que han habido deberían desembocar en depreciaciones de moneda, en inflación, no está pasando realmente. Entonces, bueno, la lógica es que en unos meses empresas deberían tener un trigger de liquidez y debería haber mucha reestructuración. Pero la contra a eso es que si me dices, ¿va a haber otra inyección del Banco Central Europeo y de la Fed en Estados Unidos? Pues igual sí. O sea, es que no lo sé. Es que realmente no lo sé, sinceramente. Ese es mi punto. Porque no hay miedo a inflación. No hay miedo. O sea, los bancos centrales están buscando la inflación. Ese es el punto fundamental. Entonces, pues es que igual pasamos 2 años de la crisis más grande de los últimos 50 años sin muchísimas reestructuraciones. Esa es una posibilidad kafkiana, pero que puede ser. Puede pasar. Yo te diría que bajando un poco más al enfoque micro, ahora mismo las empresas están anestesiadas. Sí que es cierto que en BDO, por ejemplo, en nuestro área de deuda y reestructuraciones, nos estamos preparando para lo que pueda venir. Ya estamos viendo cosas. Es cierto que en marzo decíamos, bueno, la avalancha que se viene, pero también es cierto que ha habido medidas para paliar y anestesiar como son los ICOs, ahora está el tramo ICO-inversión, ahora veamos a ver con la SEPI qué pasa, el tema concursal y la no obligatoriedad de tener que solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre, que no sé si eso también se aplazará. O sea, ha habido diversas medidas, los ERTES que se fueron aplazando, o sea, y ampliando el plazo. Ha habido varias medidas durante todos estos meses que nos ha permitido estar en anestesia. Yo creo que para lo que nos estamos preparando, por lo menos, y te hablo ya desde, en mi caso concreto, es para cuando se termine esa anestesia, porque creo que realmente sí que van a empezar. Bueno, muchos serán muertos, que irán directamente a que Pablo les eche una mano, pero lo que les decimos a nuestros clientes es, mientras estés anestesiado, ve haciendo bien las cosas, o sea, anticípate, no te quedes relajado porque estás con la anestesia, porque luego te va a doler, más, menos, o quizá te mate, pero cuando esto termine, algo vas a tener que hacer, y más que hacerlo entonces, empieza a hacerlo ahora. Bueno, como dice Fran, no sabemos qué va a pasar, pero yo sí que creo que por lo menos ahora podemos ir preparando el escenario de la bola de cristal que no tenemos, que nos encontraremos en la reestructuración el año que viene. Este año ha habido más que el año pasado. Es alucinante, realmente. Ha habido más emisiones de high yield y de investment grade este año que el año pasado. O sea, si vas mirando cada mes, ya ha sido brutal. Hay muchísima actividad en el mercado. Se van a pasar muchas cosas y yo creo que también estamos preparados
pues para ser imaginativos, para aplicar. Me quedo con la teoría de Alex del submarino y con la de la Fórmula 1 de Pablo, ¿no? A clientes decirles submarino, tener cuidado poco a poco, aguantar la respiración, pero con la idea de la Fórmula 1 de, oye, al final todos los que hemos estado en grandes reestructuraciones aquí en España, pues vayamos a ser imaginativos y aplicar todo eso un poco al middle market, porque es lo que nos queda. No hay una hoja de ruta clara, ni hay una metodología que digamos, ya sé cómo vamos a hacer las refinanciaciones o las reestructuraciones el año que viene. Tendremos que ir viendo sobre la marcha. Ana. Sí. Una pregunta. Es que la he puesto ahí en el chat, pero yo creo que a lo mejor no sé si se habrá imprimido. Bueno, lo comento de voz, ¿vale? Bueno, primero, muchas gracias por el debate, me parece súper interesante. A ver, yo he visto una cosa y es que habéis comentado que el sector retail y el sector, transporte, que bueno, parece que están sufriendo un montón y sí que los diferentes medios pues lo han ido un poco visibilizando, pero también es verdad que el sector retail está, o parece, a lo mejor estoy equivocado, está sufriendo una transformación de su modelo de venta hacia la venta online y eso hace que parte de las ventas, no sé cuánto realmente a nivel sector, ¿vale? Pero sí, bueno, hay muchos retailers que están desviando ventas o canalizando ventas hacia canales online y por eso están sobreviviendo un poco, ¿no? Y eso además también empuja toda la parte de logística y transporte, no de viajeros, pero sí de mercancías. Con lo cual, esos dos sectores, de alguna manera, deberían ver paliado el efecto que han tenido por el golpe de estos meses, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? Yo te diría, mira, yo tengo un cliente de logística que apenas se ha visto impactado por el COVID porque el transporte era de frutas, ¿no? Y ya exportaba a Europa y al final, pues todo el tema de la alimentación, pues muchos incluso se han visto reforzados. Yo diría que es fundamental para todas las empresas, pero no solo retail, tener en mente eso que decías tú de la transformación. O sea, es adaptarse, es también la flexibilidad, también lo comentaba antes Alex. Aquellos negocios, y ya no hablo solo de sectores, que sean capaces de adaptar primero su estructura de costes a la demanda. Eso va a ser fundamental. Y segundo, nuevas tendencias. De hecho, en el curso este año hemos incluido una clase que es de transformación de negocios y transformación digital. Y contamos también con un profesor que, digamos, que dirige grandes proyectos dentro del Banco Santander, ¿no? De transformación digital, y de otro profesor que bueno, de Alba de Marshall, dedicado a este tipo de asesoramiento, ¿no? A empresas para reinventarse. Y yo creo que es lo que queda, ¿no? O sea, ahí es reinventarse o morir más que nunca. O sea, le pasó a lo que hacían fotografía, ibas a revelar, y yo que seré muy antigua, pero yo revelaba mis carretes de cuando me iba de excursión en la tienda y los recogías a los 4 días. Y siguen existiendo los que se han sabido adaptar, y no sé si la gente sigue imprimiendo fotos, pero para eso ya incluso hay máquinas, pero los que han sabido adaptar a ese cambio, creo que es un reto gigantesco con el que se enfrentan. Ana, si quieres, soy Alex, si quieres comento rapidito. Nosotros tenemos 2 empresas en el sector de retail y para responder la pregunta, es verdad que mucha gente lo ha dicho, ¿no? Esta crisis lo que ha hecho es acelerar muchos temas. Todo el mundo hablaba de que ibas a trabajar desde casa, la gente iba a moverse hacia las afueras, pues se ha acelerado, ¿no? Las oficinas, etcétera, el retail, el e-commerce se ha acelerado. La verdad es que en gran parte del retail que nosotros hemos visto, es verdad que el e-commerce ha subido mucho, pero no llega ni a la mitad de lo que ha perdido por el otro lado, ¿vale? Por lo cual, el porcentaje de la venta en la gran parte de retail que yo he visto, y posiblemente los otros ponentes tienen otra experiencia, es que realmente la parte que, aunque ha crecido mucho, igual 4 o 5X lo que tenían en Internet, porque vendían el 4%, 5%, 7% online, y por lo cual, aunque ha subido mucho, no ha contrarrestado, digamos, la caída. Y claro, la caída está ligada a una serie de estructuras de costes de tiendas que tienes, por lo cual las tienes que mantener, ¿no? Por lo cual yo creo que también depende del sector de retail, el retail más local. Nosotros tenemos 2 empresas que tienen mucho producto al turista y claro, si el turista no viene, el turista no compra, por lo cual por mucho que vendas online, la caída es brutal. Entonces, la omnicanalidad, todo lo que viene de la irrupción del retail, eso va a venir y seguirá viniendo, pero tiene sus pasos y las tiendas
bueno, nadie sabe, ¿no? Pero en teoría seguirán existiendo de una forma u otra, pero digamos, esta caída ha sido tan fuerte que no ha permitido, en lo que yo he visto, en contrarrestar digamos, la caída, ¿no? Y en retail se van a llevar muchos por delante. Yo tengo 2 clientes de retail que ya están en concurso. No han sido capaces de adaptarse porque también es complicado, o sea, cambiar una empresa en cuestión de un mes. O sea, volvemos a lo mismo, la caída ha sido en un mes y eso pues en ciertos sectores es prácticamente imposible. El 80 o 90% de la facturación de las tiendas de Serrano y de Ortega y Gasset y la Planta Cero del Corte Inglés son turistas. Y el 80 y pico % de esos son chinos. Esas empresas no tienen ventas hoy en día. De hecho, la mayoría están cerradas o abren un par de horas al día, porque es que no hay cliente. No hay cliente. Es muy específico en España, pero bueno, en cierto sector dentro de lo que es el retail. Pero para dar un ejemplo, o sea, hay ciertos sectores que simplemente no van a aguantar por esa dependencia que tienen no solo en la transición de retail a e-commerce, pero también el tema del turista, ¿no? Una pregunta más. A ver, ya fuera del tema del retail, ¿vale? Cuando habéis comentado antes que una de las diferencias con respecto a la anterior crisis era la inmediatez, tanto por la caída como por la reacción, ¿vale? Tanto de gobiernos como de los propios empresarios accionistas, ¿no? Es verdad que, claro, esa inmediatez puede ser positivo pensando en la visión individual de la empresa, evidentemente, pero a nivel global se puede convertir en algo negativo, porque el hecho de que un CEO de la compañía, un accionista o, bueno, pues alguno de los ejecutivos, pues tome la decisión de parar inversiones o de parar proyectos que tenga en ese momento, ¿no? Bueno, pues eso al final lo está basando en un business plan o en unas previsiones que tiene que no dejan de ser subjetivas. Al final son previsiones, ¿no? Se puede equivocar, se está poniendo la venda antes que la herida en algunos casos, ¿no? Yo creo que, no digo que sea incorrecto hacerlo, pero lo que sí que digo es que parece que hay una propensión mayor a hacerlo ahora y a excederse en cuanto al pesimismo ahora que en la anterior crisis, con lo cual esa inmediatez que puede parecer como una ventaja competitiva a la hora de reaccionar más rápido, se puede convertir en que si se hace de manera colectiva, todo el mundo retrae inversiones, al final produce una crisis mayor, ¿no? No sé cómo lo veis eso, cómo... No, pues es que no solo era, o sea, que decir, cuando hablábamos de inmediatez en las decisiones no era necesariamente retrotraer inversiones, es decir, de hecho era inyectar ICOs, fomentar ERTES, es decir, eran medidas que no necesariamente reestructurar. Lo que pasa es que si al final, lo que decía Fran, y yo vuelvo a los ejemplos tontos, que son los únicos que alcanzo, es decir, cuando tu hemorragia es la de un torero, no puedes tardar. Es decir, tienes que frenar en ese momento. No, es que si decidiré mejor por la tarde, sí, pero es que por la tarde no hay sangre. Entonces, tienes que cortar. Entonces, un poco yo creo que lo que decíamos todos o lo que pretendíamos decir es que cuando tienes una caída tan brutal del consumo en una semana, porque esto es así, es decir, de 14 de marzo a 21 de marzo, tienes que tomar las decisiones de 14 de marzo al 21 de marzo, porque el alargarlas no la empeora necesariamente. Es decir, es lo que comentaba Ana. Tú lo que tienes es que preparar, y para preparar, cuanta mayor rapidez tomes tus decisiones, lo malo es que tienes que aceptar, pero eso sean decisiones rápidas, lentas o medias. Es decir, al final las decisiones tienen que ser acertadas, pero probablemente en una hemorragia de este calibre, cuanto más rápido mejor. Y yo creo que también en eso se ha aprendido de la crisis anterior. Yo me acuerdo cuando en 2008 hacíamos planes de viabilidad, era, digamos que en 3 años ibas a estar de maravilla. Claro, luego los revisabas en 2012 y decías, claro, pues el Excel lo aguanta todo. Y yo tengo muchas empresas que, y en IBR que estamos preparando para la banca, que te dicen, no, es que yo voy a bajar ventas. Y yo, pero no, bajo ventas o como mucho me quedo como estoy. Porque como no sé qué va a pasar, normalmente no te equivocas a mejor, te equivocas a peor. Pues yo cuanto menos me equivoque y plantean esos planes de negocio y realmente con lo que quieren trabajar, o sea, en el escenario pesimista, ¿no? O lo decía antes Alex, ¿no? Asume lo peor, aunque luego sigas trabajando para intentar mejorar eso, pero yo no creo que eso sea negativo, sino todo lo contrario. No sé cómo lo veis vosotros. A ver, yo creo que el punto que está levantando la persona que ha hecho la pregunta, que creo que es legítimo, le dice, es tanto la magnitud del susto
que te focalizas en lo inmediato, en la supervivencia, ¿no? Y lo que dejas de lado es planes más a medio y largo plazo, y eso puede pasar factura. Y creo que eso es un punto legítimo. Yo creo que volvemos a lo que decía antes Alex, ¿no? Es decir, yo creo que van a haber ganadores y perdedores en esta crisis, ¿no? Los que van justos se van a focalizar en sacar la cabeza fuera del agua, y los que han tenido la suerte de estar con dinero, pues igual pueden pensar más a medio plazo, hacer adquisiciones corporativas, incluso hacer buybacks, operaciones financieras. Entonces va a ser muy disruptivo, como cualquier crisis, pero esta, como ha llegado tan de golpe, pues igual se va a concentrar mucho más, y yo creo que va a ser disruptivo tanto por lo que estoy diciendo ahora mismo, pues realmente porque hay algunos players que van a estar muy fastidiados y otros mejor, y luego a nivel sectorial, porque van a haber cambios que están para quedarse realmente, y eso siempre genera... Muy bien, y pues por la hora que es, disculpa, pues siempre nos alargamos un poco. Vamos a dar por cerrada la sesión, ¿vale? Os he dejado ahí proyectados el programa de, valga la redundancia, nuestro programa directivo de refinanciaciones, que veo que aquí hasta tengo alguna antigua alumna, muy buenas, que bueno, que empieza el próximo 10 de noviembre, ¿vale? Y bueno, los profesores van cambiando cada sesión, son del calibre de los ponentes que hemos tenido esta tarde, con el que tengo el honor de compartir claustro, y bueno, os animo a todos a mirar el programa y bueno, a inscribiros, y si tenéis alguna duda, pues me decís directamente, me escribís, o a través de Blanca de Lieve. Al resto, los que estáis ahí online, muchísimas gracias a todos por asistir. Se ha alargado un poquito, ya lo siento por esto. Y bueno, espero que haya sido vuestro interés y que hayamos al menos tocado todos los temas que rondan por la cabeza de los que nos dedicamos a las refinanciaciones y reestructuraciones. Y bueno, a ver si el año que viene repetimos y vemos en qué hemos acertado con estos retos y perspectivas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.